Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Esta es una presentación, una prueba para ver qué tan efectivo pues queda este video. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje no verbal. Es uno de los temas del curso de comunicación y vamos a ver cómo funciona este tipo de lenguaje, cuáles son sus temas principales y cuáles son los que intervienen dentro del proceso de comunicación o de un proceso comunicativo. Vamos a iniciar entonces esta presentación Prezi. Bueno, si nos ponemos de acuerdo, decimos que la comunicación verbal hoy en día, luego de varios estudios que se han realizado, dan cuenta de que transmite más información que el lenguaje verbal. La estadística dice que un 65% de nuestro cuerpo transmite mucho más información en el aspecto no verbal y solamente un 35% lo podemos hacer a través de la voz. Comunicamos más entonces, según este estudio, a través de los gestos, movimientos y señales que nuestro cuerpo emite cuando estamos realizando algún acto comunicativo. ¿Qué partes contiene esta comunicación no verbal? Pues esta está formada por gestos, posturas y miradas que quizás se concentra en estos tres elementos, cómo el ser humano comunica desde la forma en cómo se comporta, de cómo se ubica en un espacio y que transmite al mirar hacia un contexto social o una comunicación frente a frente. También tiene mucho que ver la expresión vocal, el tono de voz, la velocidad de cómo decimos las cosas al hablar, entre otros elementos que conforman la parte de la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Diríamos entonces que la comunicación no verbal es quizás el apoyo mucho más fuerte que tiene en la comunicación verbal. También hay otra parte importante dentro de este tema de la comunicación no verbal, que es la distancia personal que necesitamos las personas para sentirnos seguros. Y depende de las personas con las que estemos interactuando y de las circunstancias en las que nos veamos. Más adelante vamos a ver este tema puntualmente cuando hablamos de distancia, cuando hablamos del tono y cuando hablamos de los temas formados por los gestos, las posturas y las miradas. Estos son quizás los tres grandes momentos que componen la comunicación no verbal. Y bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a entender por actos no verbales a todos aquellos signos o señales que forman ese tipo de comunicación. Ojo, signos o señales que forman este tipo de comunicación. Según Ekman y Friesen, que son dos estudiosos de este tema de la comunicación no verbal, establecen tres variables que influyen en los actos no verbales. Diríamos entonces que es el origen, el uso y la codificación. También, ¿qué tipos de actos no verbales podemos encontrar? Están los emblemas, que equivale a una palabra o frase. Están los ilustradores, que son los gestos unidos a la comunicación verbal. Los reguladores, que son los gestos que tienen la función de organizar o dirigir. Y los adaptadores, que son los gestos que usamos inconscientemente para conducir nuestros sentimientos o controlar nuestras respuestas.
Además, existen algunos factores asociados al lenguaje no verbal y aquí ya entramos a puntualizar algunos temas importantes, como por ejemplo la paralingüística, de la cual estamos hablando ya entonces del timbre, del tono, del volumen, de los silencios y del ritmo que utilizamos, con el que utilizamos nuestra voz. También está la kinesia que en este tema de la kinesia estudiaremos la expresión facial, las miradas, las posturas, los gestos y la proximidad. Y la proxémica, que es el espacio personal. Precisamente aquí es donde determinamos algunos elementos importantes de nuestra relación con las otras personas de acuerdo a la distancia. Y entonces decimos que la paralingüística, en este tema de la paralingüística, revisamos entonces o estudiamos el tono de voz, como ya lo dijimos, el ritmo, el volumen, el silencio y el timbre, que básicamente esto tiene que ver con la parte vocal del cuerpo de un acto comunicativo. También decíamos que está la kinesia, que es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo. Y dentro de esta disciplina podemos estudiar la expresión facial, las miradas, las posturas y los gestos. De eso se encarga esta disciplina que conocemos como kinesia o kinesis. Además, dentro de estos tres elementos de la comunicación no verbal, encontramos la proxémica, que es otra disciplina que estudia el espacio y la distancia que guardan las personas al comunicarse. Depende de factores como el grado de intimidad, así yo voy a estar mucho más cerca de alguien, el motivo del encuentro, si es un encuentro social, amistoso, la personalidad, si es un amigo, una amiga, un familiar, si es la edad y la cultura o la raza. Esos son los factores que intervienen dentro de la disciplina que estudia el espacio y la distancia que guardan las personas al comunicarse. Y dentro de estas se marcan algunas zonas, las zonas que determinan qué tanta cercanía puedo tener con la otra persona. Distancia íntima, distancia personal, la distancia social y la distancia pública. De esta cuenta, damos a conocer entonces algunas funciones de la comunicación no verbal. Este tipo de comunicación debe cumplir algunas funciones, entre las que destacan las siguientes. Entonces, la comunicación no verbal enfatiza el lenguaje verbal. La comunicación no verbal expresa sentimientos y emociones a través de gestos, señales. La comunicación verbal sustituye palabras, sirve para sustituir palabras. También sirve para orientar la forma en que el mensaje debe ser interpretado y la posibilidad de contradecir la comunicación verbal y también de regular la comunicación. Estas son las funciones que tiene entonces básicamente la comunicación no verbal. Y luego, pues dejamos ahí dentro de este video o dentro de esta grabación también un video que nos demuestra algunos aspectos para reforzar el tema de la comunicación no verbal. Bueno, esperamos que sea de apoyo este material juntamente con el resto de elementos que se han incluido para esta unidad.